Tristemente, los amilenialistas se están abrochando el cinturón, preparándose, ideando planes para sobrevivir el tiempo de la gran tribulación más horrible de la historia humana. Actualmente tenemos varios escenarios de guerra en el mundo y esto está generando preocupación en la gente a nivel mundial. En todos lados hay guerras y rumores de guerras. Si consideramos los principales escenarios de guerra, por ejemplo, Rusia, Ucrania, China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, guerra de poder entre Israel e Irán, coalición y la profecía Israel-Ezequiel de Rusia, Turquía, Irán. Aquí tenemos varios escenarios de guerra y la única guerra caliente en esta lista es Rusia-Ucrania, que ya está afectando significativamente al resto del mundo. ¿Te imaginas cómo sería la vida si estos otros conflictos potenciales también se hacen realidad? ¿Te imaginas China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, guerra entre Israel e Irán? ¿Te imaginas eso? En los varios meses transcurridos desde que comenzaron las hostilidades entre Rusia y Ucrania a fines de febrero, la imposición de sanciones por parte de Occidente a Rusia, Estados Unidos y sus aliados parecen haber obtenido lo peor del acuerdo. Ninguna sanción hasta el momento ha movido un pelo a Rusia. La escasez de alimentos está aumentando cada vez más a nivel mundial. Los envíos mundiales de fertilizantes han caído por el precipicio, causando preocupaciones significativas para los próximos cultivos futuros. Los suministros de granos que alimentan al mundo se han secado. Otro problema es el petróleo. A nivel mundial está escaseando cada vez más la gasolina. Pareciera que ninguna potencia mundial, aparte de Rusia, está cavando en busca de petróleo. No hay perforación en busca de petróleo. Eso puede llevar al borde del desastre energético, ya que Rusia simplemente ha cambiado las tácticas de vender a Occidente y ahora está vendiendo a China y otras naciones dispuestas. Se suponía que las sanciones dañarían el bolsillo de Rusia al disminuir el valor del rublo y aumentar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Pero ha sucedido todo lo contrario. El rublo ha tenido y tiene su máximo histórico y el dólar está tambaleando a nivel mundial y puede ser reemplazado por otras monedas más fuertes. Además, la inflación está por las nubes y esto no es solamente, por ejemplo, en mi país, Argentina, sino que es a nivel mundial. Estamos al borde de la recesión, si no es que ya estamos en una, porque proféticamente hablando esto se tiene que dar de esta manera. La economía a nivel mundial tiene que colapsar, proféticamente hablando, mirando con un lente bíblico y mirando lo que será en un futuro muy próximo, lo que será la economía mundial cuando gobierne el gobernante final. Tiene que tener solamente una moneda a nivel mundial, y esto si tenemos en cuenta lo que profetizó las escrituras, lo que Dios reveló en Apocalipsis capítulo 13. Sabemos que el ensayo de Apocalipsis 13 comenzó en 2020. Desde allí en adelante han sucedido varios eventos en el mundo que tienen que ver con eso que comenzó en 2020. Y ahora se espera que a nivel mundial haya una crisis energética y sobre todo que va a afectar nuestra red de internet.
Y esto también tiene que ver con la inseguridad que hay en las redes de internet a nivel mundial. Las estafas en internet, los ladrones se mudaron de robar casas físicas, ahora están robando dentro de la internet. Así que también es necesario que ocurra esto, porque todo tiene que ver con todo, porque también se va a tener que plantear a nivel mundial una seguridad máxima para que los ladrones ya no puedan robar por internet, hacer transferencias hackeando celulares. Entonces esto está sucediendo a nivel mundial. En todas partes cada vez más son los delitos tecnológicos, y esto es muy interesante porque las grandes empresas, los grandes bancos a nivel mundial van a tener que crear una tecnología que sea difícil para reforzar su seguridad, para que no puedan los ladrones robar las cuentas de los usuarios. Y esto nuevamente apunta a lo que es la marca que vemos en Apocalipsis 13, una tecnología seguro por causa de todos los robos que están sucediendo a nivel mundial en los celulares de los seres humanos que tienen sus cuentas de bancos. Así que claramente todo esto tiene que ver siempre apuntando a lo que es la profecía que vemos en Apocalipsis capítulo 13. El gobernante mundial va a traer una alta seguridad en los usuarios para que puedan vender y comprar con seguridad y no puedan ser hackeables. Por supuesto, no serán hackeados por un simple ladrón común y corriente, pero sí serán rastreados, y si quiere el gobierno, serán hackeados por el propio gobierno. Así que el problema que está sucediendo con la tecnología en el mundo de la internet es grave, y es, como dije antes, todo tiene que ver con todo. Y si pensamos en relación a esto, en el posible conflicto entre China y Taiwán, vemos graves problemas resultantes de eso, ya que Taiwán es el principal proveedor de chips, es decir, microprocesadores para el mundo. Si China atacara a Taiwán, uno de sus objetivos podría ser adquirir ese negocio manufacturero con su dominio global para sí mismo. Sin embargo, la probabilidad es alta de que si Taiwán alcanza un nivel máximo de amenaza en el que cree que definitivamente estaría bajo la autoridad china, Taiwán puede tener un escenario apocalíptico para destruir esas plantas de microchips. Si Taiwán hiciera eso, la escasez de chips ya afectada a nivel mundial entraría en un caos a nivel mundial. Estados Unidos y el mundo quedarían en una situación terrible, ya que todo está impulsado por computadoras en estos días. Si la producción y distribución de estos componentes vitales en literalmente todos los productos que usamos a diario se eliminan durante un periodo de tiempo, la pregunta es, ¿te imaginas el caos de todo eso? En muy poco tiempo todos los inventarios de tales productos se agotarían sin más información. No habrá autos nuevos, computadoras, refrigeradores, componentes de internet, producción de medicamentos, fabricación de cualquier cosa. Así que imagínate todo el caos que habría. Sin un flujo constante de esos microprocesadores en la tubería comercial e industrial, nada puede avanzar, nada podrá arreglarse cuando se rompa. Será un desastre absoluto. Un conflicto entre Taiwán y China podría provocar a nivel mundial consecuencias desastrosas en la tecnología y la informática. Recordemos que ya tenemos consecuencias con la guerra que está sucediendo con Rusia, Ucrania. Imagínese si se suma China y Taiwán.
También hablé al principio de el escenario de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Imagínese. Y en este caso de Corea del Norte hay capacidades nucleares. Entre Corea del Norte y Corea del Sur hay potencial de ser realmente un encuentro nuclear. Este conflicto involucraría a Estados Unidos, ya que tiene 46.000 soldados estacionados en Corea del Sur debido a las obligaciones en virtud de un tratado. Así que aquí también tenemos un conflicto que podría hacerse realidad, una guerra también. Y si vamos a Medio Oriente entre Israel e Irán, conflicto Israel-Irán, es un conflicto que puede encender todo tipo de compromisos militares relacionados. Irán utiliza a sus representantes de Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen para instituir todo tipo de travesuras. Las naciones árabes musulmanas que rodean a Israel a lo largo de los años han intentado varias veces llevar a Israel al mar y eliminar el Estado judío sionista. Por supuesto, Dios no permitirá eso. Su promesa de Génesis 12:3 se mantiene hasta el día de hoy. Cada vez que una nación o un individuo se propone dañar a Israel, Dios interviene. Esta es una ley espiritual. Esta es la razón por la que ninguna de las guerras contra Israel ha tenido éxito y ninguno tendrá éxito. Ahora, hay una alta probabilidad de una guerra del Salmo 83. Eso podría tener lugar con los diversos representantes de Irán y otras naciones atraídas a esa coalición. A diferencia de la guerra de Ezequiel, esta alianza de naciones que rodean a Israel tiene como el deseo más profundo de sus corazones malvados aniquilar a Israel como nación. En esta guerra de poder, Irán se mantiene directamente fuera del conflicto y deja que sus suplentes hagan el trabajo sucio. Existen razones por las que ninguna de las naciones que rodean y limitan con Israel no son nombradas en la guerra Gog-Magog. Eso se debe al Salmo 83 y cómo cada uno de ellos es derrotado. Serán derrotados junto con su Dios musulmán, teniendo en cuenta las fuerzas de defensa de Israel. Sin duda, con la ayuda de Dios, también serán el medio principal por el cual estas naciones serán derrotadas por Israel. Al igual que con la guerra de Ezequiel, lo más probable es que Estados Unidos no acuda en ayuda de Israel. Tal vez sí lo apoye de manera limitada en ese conflicto. Todo eso va a llevar al conflicto Israel-Ezequiel, con la coalición de Rusia, Turquía, Irán, también conocida como la guerra de Gog-Magog o la guerra de Ezequiel. Podríamos decir que la guerra del Salmo 83 es la antesala de la guerra de Ezequiel, Gog y Magog. Entonces, si hablamos nosotros como la Iglesia de Cristo, la pregunta es, nosotros como Iglesia, ¿vamos a presenciar esta guerra del Salmo 83 que viene? ¿Vamos a vivir y presenciar, vamos a ver esta guerra del Salmo 83? En mi opinión, es muy probable. Y como dije antes, es la antesala de la guerra Gog-Magog. Y en esta guerra de Gog-Magog estamos seguros, como la Iglesia de Cristo, que no vamos a presenciar la guerra de Gog-Magog, pero sí, muy probable, presenciemos la guerra del Salmo 83. Este conflicto del Salmo 83, esta guerra, va a desatar el otro conflicto que será la guerra de Ezequiel, Gog y Magog. Esta guerra Gog y Magog se cree que se va a desatar una vez que la iglesia sea quitada de este mundo. Así que
el potencial de conflictos devastadores está aumentando donde quiera que miremos. Es un fenómeno mundial. De hecho, dado estos diversos escenarios, parece que cualquiera de ellos podría escalar a la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento, con cualquier pretexto, viviendo minuto a minuto al borde de conflictos que se enfurecerán sin control. Hay mucho de qué preocuparse y muchas personas viven con miedo por lo que la próxima gota del sombrero podría traer. El mundo secular en realidad debe ver las amenazas y preguntarse si hay alguna esperanza. Entendemos que para ellos no hay. Incluso para aquellos cristianos que abrazan cualquier posición doctrinal que no sea el rapto antes de la tribulación, no tienen ningún aliento de esperanza. Tristemente, los amilenialistas se están abrochando el cinturón, preparándose, ideando planes para sobrevivir el tiempo de la gran tribulación más horrible de la historia humana, y literalmente están haciendo los mismos preparativos que el mundo secular. Algunos de estos cristianos que creen que van a pasar por la gran tribulación tienen la impresión de que de alguna manera Dios los va a proteger durante los 7 años de la gran tribulación. Otros simplemente están orando creyendo que todo va a mejorar. Francamente, esa actitud es patética y antibíblica. Demuestra una terrible falta de confianza en Dios y lo que dice su palabra. Muestra que tienen poca comprensión del carácter de Dios. Más que eso, muestra cómo la enseñanza de la Biblia se ha corrompido a lo largo de los años y las personas sentadas en los bancos han absorbido la mala doctrina como esponjas. Las congregaciones de la iglesia ya no leen sus Biblias, leen un montón de otros libros, pero no leen ni estudian las Escrituras. No tienen idea si lo que sus pastores le están enseñando es o no de acuerdo a la palabra de Dios. No buscan la verdad y aceptan cualquier enseñanza. En temas escatológicos aceptan cualquier enseñanza falsa en contra de la posición de un rapto pretribulacional. A pesar de la abrumadora evidencia de los signos de los tiempos que Jesús mismo criticó a los fariseos por ignorar, estos maestros actuales también ignoran, y debemos ser como el Señor Jesús de criticar a estos maestros fariseos actuales que no creen en las profecías bíblicas, que no creen en una escatología bíblica. Tienen miedo del hombre en lugar de temer a Dios y adherirse a los mandamientos de Cristo en este sentido. ¿Qué dijo Jesús? Estén alertas. El Hijo del Hombre viene en un momento que no esperas, como un ladrón en la noche. Sin embargo, ¿qué están diciendo muchos de estos maestros actuales sobre este tema, sobre estos tiempos finales? No correlacionan lo que está sucediendo en el mundo con las profecías del fin de los tiempos y son despistados, o peor aún, deliberadamente obtusos. ¿Cuántos pastores y maestros de la Biblia proclaman audazmente la doctrina del arrebatamiento antes a la tribulación? ¿Cuántos? Apuesto que no puedes contar muchos de ellos, a pesar de lo bien que puedan estar enseñando todo lo demás en la Biblia. Entonces, ¿qué consiguen con solamente enseñar una parte de las Escrituras? El resultado es que hace que la gran mayoría de la cristiandad no esté preparada. Sí, lo que están consiguiendo es que los cristianos hagan su casita de papel en este mundo y hagan de este mundo su hogar, arreglarlos y tratar de hacerlo normal de nuevo, que se arraiguen cada vez más a este mundo y se vuelvan como el mundo.
en lugar de preparar a estos cristianos para el regreso de Cristo. Y debemos preguntarnos qué estará pensando el Señor Jesús en este momento de ver cómo muchas iglesias no están hablando de su pronto regreso. Mi intención es crear conciencia en los demás, pero también esperanza y aliento. Cuando más sepas de todo lo que he dicho, más podrás alinear ese conocimiento con la palabra de Dios y llegar a algunas conclusiones. La conclusión a la que he llegado en este asunto y todo lo que he dicho es que no debemos preocuparnos por ellos, porque en general no estaremos aquí cuando ocurra lo peor. A menudo animo a los que escuchan mis podcasts a ocuparnos y continuar haciendo la obra del reino de Dios hasta que Jesús venga por nosotros. Nuestra misión es que el Señor puede usarnos para ayudar al reino de Dios a completar la plenitud de los gentiles, es decir, la última persona salva que es necesario para que Dios pueda desencadenar el rapto de la iglesia. Comprender un rapto pretribulacional significa para nosotros mucho y es crucial para no tener miedo de lo que ha de venir. La esperanza de que el próximo evento importante en el calendario de los últimos días de Dios es el rapto de la verdadera iglesia. No hay precedentes. Es inminente, es decir, podría suceder en cualquier momento, de día o de noche, ahora mismo o en cualquier momento inmediato en los próximos días. Muchas personas tratan de identificar el día y la hora, pero Jesús dijo que no podemos saber el día ni la hora. Sin embargo, el Señor Jesús habló de que deberíamos conocer la temporada, y eso es crítico. Todos los signos de los tiempos de la temporada están sobre nosotros. Por lo tanto, el rapto es inminente. El propósito principal del arrebatamiento es mantenernos alejados de la ira venidera. Es para mantenernos alejados de la hora que ha de venir a probar al mundo entero sobre esta tierra. Para finalizar, quiero hacer la pregunta: ¿habrá problemas y tiempos oscuros antes del arrebatamiento de la iglesia? Sí, lastimosamente sí, pero no se elevarán al nivel de la ira de Dios como sí va a suceder en el tiempo de la tribulación de 7 años.